Los dispositivos electrónicos de potencia son componentes electrónicos que se utilizan para controlar y gestionar la energía eléctrica en sistemas de potencia de alta potencia, como son los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La tarea de la electrónica de potencia es procesar y controlar el flujo de energía eléctrica mediante el suministro de voltajes y corrientes en una forma óptima para las cargas de los usuarios. En los últimos años, la electrónica de potencia ha recibido muchas actualizaciones en su campo. En el siguiente diagrama de bloques podemos observar un controlador que consiste en circuitos lineales integrados y o procesadores de señales digitales. Dichos controladores fueron posibles gracias a avances revolucionarios en el campo de la microelectrónica. Siguiendo con el diagrama de bloques, es importante que se presente una pequeña pérdida de potencia y por ende una alta eficiencia de energía, por dos razones: el costo de energía desperdiciada y la dificultad para eliminar el calor generado debido a la energía disipada. Los diodos de potencia son uno de los dispositivos más importantes de los circuitos de potencia, contando con limitaciones como que son unidireccionales, no pueden circular la corriente en sentido contrario y el único procedimiento de control es invertir el voltaje entre ánodo y cátodo. Los diodos de potencia se caracterizan porque en estado de conducción deben ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. En sentido inverso, deben ser capaces de soportar una tensión fuerte negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fuga. Los diodos rectificadores de propósito general tienen un tiempo de recuperación inversa relativamente grande, en el caso típico 25 microsegundos, y se usan en aplicaciones de baja velocidad donde no es crítico el tiempo de recuperación. Recuperación rápida. Son adecuados en circuitos de frecuencia elevada, en combinación de conmutadores controlables, donde se necesita tiempo de recuperación pequeño. Los diodos de recuperación rápida tienen tiempos de recuperación corto, en el caso normal menor que 5 microsegundos. Schottky. Se utilizan cuando se necesita una caída de tensión directa muy pequeña para circuitos con tensiones de salida pequeñas. Tienen limitada su capacidad de bloquear tensión a 50 a 100 volts. El problema de almacenamiento de carga de una unión PN se puede eliminar o minimizar. Se usan en varias aplicaciones, entre las cuales se encuentra el suministro de energía, los sistemas de almacenamiento de energía y los inversores de potencia de paneles solares. Recientemente, el cambio a la propulsión eléctrica en la industria automotora ha supuesto un aumento del uso del SiC. Los tiristores se utilizan de forma extensa en los circuitos electrónicos de potencia. Operan como conmutadores biestables, pasando de un estado no conductor a un estado conductor. Para muchas aplicaciones se puede suponer que los tiristores son interruptores o conmutadores ideales. Es un dispositivo semiconductor de potencia que permite la regulación de la corriente eléctrica en circuitos que requieren control bidireccional de la corriente. Los VCT se pueden controlar mediante una señal de control de fase, lo que permite una regulación precisa de la corriente eléctrica. Estos dispositivos son una variante de los tiristores, pero están diseñados para conmutar a una velocidad mucho más rápida. Una vez que se activa el SCR, permanece en estado de conducción incluso si se reduce la tensión en una compuerta hasta que se interrumpe la corriente. Los LASRC se utilizan en aplicaciones de alto voltaje y corriente, por ejemplo, transmisión de CD de alto voltaje y compensación de potencia reactiva estática o de volts ampere reactivos. Un LASSR ofrece total aislamiento eléctrico entre una fuente de disparo luminoso y el dispositivo de conmutación de un convertidor de potencia, que flota a un potencial tan alto como unos cuantos cientos de kilovoltios. Este puede servir para control de fase, control de motores y una variedad de aplicaciones en computadora.
El TRIAC es un dispositivo electrónico que se utiliza para el control de la corriente. Básicamente puede hacer la función de un interruptor de un transistor, pero este componente lo hace en corriente alterna a diferencia del transistor. El TRIAC es un dispositivo bidireccional a diferencia de los tristores convencionales. En muchos circuitos pulsadores e inversores se conecta un diodo antiparalelo a través de un SCR, con la finalidad de permitir el flujo de la corriente inversa debido a una carga inductiva, y para mejorar el requisito de desactivación de un circuito de conmutación. Son semiconductores discretos que actúan como interruptores completamente controlables, conocidos simplemente como GTO, los cuales pueden ser encendidos y apagados en cualquier momento con una señal de compuerta positiva o negativa, respectivamente. Un dispositivo fetch combina un MOSFET y un tiristor en paralelo. Si a la compuerta del MOSFET se le aplica un voltaje suficiente, típicamente 3 volts, se genera internamente una corriente de disparo para el tiristor. Tiene una alta velocidad. Existen miles de aplicaciones para los tiristores, por lo cual existen miles de tipos de tiristores en el mercado, cada uno para una aplicación diferente, como podrían ser el tiristor de apagado por MOS, el tiristor de activado por MOS, el tiristor de apagado ETO y muchos otros.